Buenos días, queridos hermanos. Nos alegramos de poder estar con vosotros también en esta mañana de domingo, aunque sea con la distancia, pero podemos disfrutar vosotros desde vuestras casas y también nosotros desde la nuestra. Queremos presentaros el culto de hoy, que sea un culto de alabanza, un culto de dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo a pesar de las dificultades que estamos atravesando. Quizá hacer mención primero de las personas que están delicadas de salud de nuestra propia iglesia y, cómo no, también por el cariño que tenemos a la familia Blasco, reconocer y animar en la medida de nuestras posibilidades a Mercé, la esposa, y también las hijas Ruth y Ana por la pérdida del padre Quique Blasco. La verdad es que ha sido muchos años que hemos tenido relación y miembros de nuestra iglesia, y con mucho cariño les mandamos este caluroso abrazo de parte del Señor y el consuelo que el Señor pueda darles. Permitirme que en esta mañana podamos tener el culto, y va a ser un culto normal, pero a la distancia. Nosotros desde casa y vosotros también desde la vuestra, pero vamos a tener un mensaje de parte de Jonathan Soriano, también un tiempo de alabanza, y luego al finalizar vamos a tener el partimiento del pan y del vino, como estamos haciendo en estos días. Así que permitirme que podamos leer el pasaje que Jonathan va a tratar en el día de hoy. Se encuentra en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo. Y en el primer capítulo, versículos del 3 al 5, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados en Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Son palabras de consuelo en estos momentos difíciles, sin duda, pero que todos tenemos esa confianza que Dios está con nosotros. Vamos a orar también y luego ya daremos paso al tiempo de alabanza y también este tiempo de predicación. Señor, ponemos delante de ti a cada una de las personas que están sufriendo en estos momentos. Ponemos delante de ti también a la familia Blasco. Y queremos, Señor, que tú seas el que consuele a cada uno de ellos, les des la fortaleza por medio del Espíritu Santo para que podamos seguir manteniendo nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Y también deseamos que en esta mañana sea tu palabra la que siga hablándonos a nuestros corazones, que tú nos transmitas ese amor y ese consuelo que necesitamos cada uno de nosotros. Y pedimos también para esta epidemia pueda terminar lo más pronto posible y podamos volver a reunirnos, podamos volver a juntarnos para seguir alabándote aquí desde tu casa. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
Buenos días, ¿cómo estáis? Espero que lo mejor posible dadas las circunstancias, pero os invito a pasar unos minutos ahora eh, mirando a Dios y mirando quién es. Una de las cosas buenas que tiene de hacer esto es que cuando le miramos a Él fijamente, dejamos de mirar otras cosas que a veces nos distraen y nos entristecen y nos causan dolor, pero cuando le miramos a Él recobramos la confianza y como veíamos o como hablábamos hace un par de semanas, o que yo creo que está en boca de todos, en la mente de todos, eh, que Dios tiene el control de todas las situaciones. A veces lo entendemos y a veces no. Pero vamos a pasar ahora unos minutos pensando precisamente en Dios y os traigo unas palabras que escribió David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pues vamos a mirar a Dios juntos, al que nos ha creado, al que no solamente nos ha creado, sino que, como acabamos de leer, nos ha puesto sobre su creación y nos ha dado tantos y tantos privilegios, y sobre todos está el hecho de que nos ha llamado, nos ha hecho hijos suyos a través de Jesús. Vamos a mirar juntos a Dios y a cantar un par de canciones.
naciones se postran, a una voz cantará. Soberano, soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantará. Toda la gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. El maestro del coro de los hijos de Coré, para voces de tonos altos, cántico. Eso es Dios nuestro refugio y fortaleza, es ayuda constante en la desgracia. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Clamaron las naciones, detuvieron los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, los refugios del Dios Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Confiando en Dios, todo irá bien. 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 Buenos días, hermanos y hermanas. Ya llevamos unas semanas en las que no podemos reunirnos con la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Ya se ha hecho característico entre nosotros ese sonido tan peculiar del micrófono de teléfono. No podemos tampoco abrazarnos y difícilmente podemos hablar de cómo estamos sin acabar pensando o sin acabar hablando en el tema que nos preocupa y que nos ocupa tanto a nivel de iglesia como a nivel de sociedad, el coronavirus. Pero antes de pasar al contenido de la predicación, a lo que va a ser el mensaje hoy, quería compartir con vosotros unos versículos en los que estoy meditando y leyendo constantemente en estos días y que se encuentran en Romanos, en el capítulo 16, a partir del versículo 3. Y dicen lo siguiente: Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor.
Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Y no dejo de pensar en ellos, porque Pablo transmitía todas estas muestras de cariño y de afecto también desde la distancia. Así que es de gran consuelo recordar que ni la distancia ni el confinamiento pueden afectar el amor que nos debemos los unos a los otros como hermanos en Cristo. Así que desde aquí, desde mi casa, os envío mi saludo, también mi abrazo y sobre todo mis pensamientos acerca de vosotros, especialmente a aquellos que os encontráis más delicados. Viviendo tiempos de sufrimiento junto al Dios de toda consolación. Este es el tema en el que me gustaría que meditásemos esta mañana. Y el pasaje que vamos a estar siguiendo se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 5. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Voy a leerlos en Nueva Versión Internacional. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Hace ya 3 años que falleció el cantante británico David Bowie. En una de sus canciones más famosas, más reconocidas, los que seáis admiradores suyos sabréis a cuál me refiero, decía lo siguiente: podemos ser héroes solamente por un día. Precisamente situaciones como la que estamos atravesando requieren de situaciones, de actitudes heroicas. Son muchos los héroes y las heroínas cotidianas que cada día están yendo a trabajar a hospitales y a residencias, que cada día atienden a personas que viven solas y que se encuentran apartadas en zonas rurales, o que siguen incluso repartiendo alimentos entre aquellos que tienen menos recursos, que son más vulnerables para afrontar toda esta crisis. Su trabajo es encomiable y nunca debería pasar desapercibido. En cambio, la Biblia nos habla de un héroe que no condiciona sus actos, sus actitudes al momento que vive y cuyas consecuencias son de carácter eterno. Me estoy refiriendo a Cristo. Quizá en momentos como este podamos pensar que nuestro dolor, nuestros sufrimientos son demasiado patentes, nos parecen demasiado reales y cercanos como para tratar de encontrar consuelo en el acto de la cruz, hace 2000 años. Si lo enfocamos desde una comparación entre el sufrimiento que podemos estar experimentando nosotros y el sufrimiento de Cristo crucificado, siendo honestos, sabemos que ni siquiera debemos intentar hacerlo, y quizás eso nos desmotive también a la hora de encontrar consuelo en el sacrificio de Jesús y en la Biblia. Quizá pensemos, ¿quién va a comparar su sufrimiento personal al sufrimiento de Jesús en la cruz? No hay punto de comparación. Y quizá con ese pensamiento apartemos la cruz, apartemos la visión de Jesús sufriendo de nuestra búsqueda de consuelo. Pero me gustaría que nos fijásemos en cómo empieza el apóstol Pablo en los versículos que hemos leído al principio de Corintios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Pablo comienza con una alabanza, y así es como debe comenzar también nuestra búsqueda de consuelo en Dios, reconociendo quién es Él, su carácter, que solamente Él es digno de nuestra alabanza. Fijaos lo que dice la Biblia acerca de Job. Después de perder todas sus posesiones y de perder también a sus hijos, es decir, sus hijos murieron, y después de saber que sus hijos habían muerto, el texto bíblico dice que Job se postró en actitud de adoración y dijo: bendito sea el nombre del Señor. Así que el principio de nuestro consuelo comienza con nuestra alabanza hacia Dios. O dicho de otra forma,
si no alabamos a Dios dando muestras de que realmente conocemos su carácter, si no alabamos a Dios reconociendo que solamente Él es digno de nuestra alabanza, no podremos encontrar consuelo en Él. Dice el rey David en el Salmo 59, versículo 16, «Alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia». Y esta verdad es válida independientemente de la situación o del momento en el que nos encontremos. La fidelidad de Dios para darnos su consuelo y la necesidad que tenemos de buscarle a Él, alabándole, son válidas tanto si somos un cristiano que vive en Barcelona, en el mes de abril del año 2020, y que está contagiado él mismo de COVID-19, o que tiene a un familiar enfermo, o que acaba de perder a un ser querido y del que ni siquiera ha podido despedirse. Pero también son válidas si somos un cristiano que vive en el norte de Nigeria y a quien el yihadismo ha arrebatado su casa, su familia, todo lo que tenía. Es válido también si somos un niño de 10 años que vive en una aldea rural en Uganda y a quien la milicia de Joseph Kony, un despiadado señor de la guerra, ha convertido en un niño soldado. El consuelo de Dios es válido también si somos un refugiado que acaba de llegar a la isla de Lesbos y a quien meten en una tienda de campaña con otras 15 personas que no conoce de nada. El consuelo de Dios es válido también para la mujer que ha sido traficada y que en estos mismos momentos se encuentra en un burdel de carretera y no tiene opción de pensar en gel desinfectante, en mascarilla y en guantes. El consuelo de Dios es válido siempre que nos volvemos a Él y comenzamos por alabarle y reconocer su grandeza y su carácter único de santidad, precisamente como hace el apóstol Pablo en estos pasajes de Corintios. Si nuestro consuelo como cristianos en estos momentos de tan patente sufrimiento depende más de la conexión que tenemos a Internet, o de la última serie que acaban de subir a Netflix, o del último libro que tenemos apuntado en nuestra lista de lectura, en lugar de depender de nuestra alabanza sincera a Dios, entonces tenemos un problema. Y ese problema es que no solo la sensación de sufrimiento se va a ver agravada, se va a ver mucho más extremada en nosotros, sino que tampoco podremos conocer realmente a Dios y tampoco podremos experimentar el consuelo que Él nos ofrece en su plenitud. Una plenitud que nosotros vemos a través de Cristo. Él en su sufrimiento cargó con todos nuestros dolores y sufrimientos. Fijaos en lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero Pablo no se queda simplemente en la cuestión de la alabanza a la hora de buscar consuelo, sino que avanza. Y en estos pasajes que hemos leído al principio de Corintios, en el versículo 4 del primer capítulo de la segunda carta a los Corintios dice: respecto a Dios, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. El matemático de Oxford, John Stott, tiene una frase que a mí personalmente me gusta mucho y dice: en un mundo de dolor, ¿cómo puede alguien adorar a un Dios que es inmune a él? Y pienso y os invito también a que en esta mañana tomemos esta cuestión y la extendamos nosotros mismos y también vayamos un paso más y nos preguntemos: ¿qué puede hacer una iglesia que no sufre en un mundo de dolor? ¿Qué mensaje puede transmitir una iglesia que no está sufriendo en un mundo de dolor? Pues seguramente no sea el de la Biblia. ¿Qué reino ayudará a construir una iglesia que no sufre en un mundo de sufrimiento? No será el reino de Dios. ¿De quién dará testimonio una iglesia que permanece inmune a todo lo que sucede a su alrededor? No dará testimonio de Cristo. Si como cristianos y como comunidad de cristianos, como iglesia en definitiva, no estamos dispuestos a sufrir
los unos por las situaciones de los otros, estén relacionadas o no con el coronavirus, estén relacionadas con la crisis que vendrá después de todo esto, cuando se levante el estado de alarma, si no estamos tampoco dispuestos a compartir el sufrimiento que nos rodea, entonces no podemos experimentar el consuelo de Cristo y por lo tanto estamos dejando de conocer uno de los rasgos del carácter de Dios. Recordemos lo que dice el propio texto de Corintios: Padre misericordioso, Dios de toda consolación. A ese Padre misericordioso y a ese Dios de toda consolación es a quien estamos olvidando. Así que la misión para la iglesia que se encuentra en la favela de Río de Janeiro no es encerrarse en su local a estudiar la Biblia, sino que es cómo con ese estudio de la Biblia y cómo con su conocimiento del carácter de Dios sirve, consuela e impacta la realidad de crimen y de pobreza en la que se encuentra. De la misma manera, nosotros, como iglesia en Barcelona, una ciudad que ha sido golpeada de lleno por esta epidemia del coronavirus, también debemos buscar de qué manera podemos ser de consuelo en esta ciudad. Quizá para nuestros vecinos, con los que habitualmente por el ritmo del día a día no tenemos ocasión de hablar con ellos o no tenemos ocasión de intercambiar unas palabras. Quizá también con ese amigo que acaba de perder a un ser querido del que ni siquiera ha podido despedirse y que realmente está esperando nuestra llamada o nuestras palabras de aliento. También se está haciendo con las personas que no tienen alimentos, las personas que están en situación de sin hogar, que están en la calle, todas esas familias que ya eran pobres antes de que llegase la epidemia del COVID-19 y que siguen siendo pobres, y a las que, por cierto, hay un buen grupo que desde nuestra iglesia se está atendiendo a través del Ministerio de la Obra Social y se les sigue repartiendo alimentos. Debemos ser agentes de consolación en esta situación. Debemos transmitir un mensaje de esperanza en estos momentos de tanta incertidumbre. Fijaos que también unos versículos más adelante de los que estamos siguiendo, en este primer capítulo de 2 de Corintios, los versículos del 8 al 10, el apóstol Pablo remarca, enfatiza, vuelve a hablar de la cuestión de ser transmisores del consuelo de Dios. Y dice: hermanos, no queremos que desconozcáis las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Fijaos en lo que dice: estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Es muy fácil leer estos versículos y pensar en todo lo que nos relata el libro de Hechos acerca de Pablo siendo perseguido, siendo apedreado, siendo expulsado de la ciudad, a un Pablo al que le dan latigazos, al que le insultan, al que desprecian. Es muy fácil que vengan todas esas imágenes cuando leemos estos versículos. Pero el apóstol añade: pero todo eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. No es posible sufrir una circunstancia. No es posible sufrir una situación. Ser consolado en medio de esos momentos por Dios y después no transmitir, no compartir el consuelo de Dios con quienes están sufriendo. Porque también ese acto de consolar, también cuando la iglesia va a consolar, eso forma parte de la alabanza en sí misma que debemos rendirle a Dios. Fijaos en lo que dice Isaías 63:7. Recordaré el gran amor del Señor y sus hechos dignos de alabanza, por todo lo que hizo por nosotros, por su compasión y su gran amor. Y pido que prestéis especialmente atención a esta palabra de recordaré, porque el recuerdo del consuelo de parte de Dios para nosotros no es abstracto. El recuerdo de un Dios consolador para nosotros no es una imagen invisible, no es algo que sea difícil de imaginar, sino que precisamente podemos verlo en la vida y en el sufrimiento de Jesucristo. Él, Jesús, es el siervo que sufre, el siervo sufriente del que habla el capítulo 53 de Isaías. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades
y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado, humillado, dice el versículo 4. Y luego en el versículo 12 el profeta añade: por lo tanto le daré un puesto entre los grandes, y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Cristo se enfrentó a algo mucho peor que una pandemia temporal. Cristo se enfrentó a algo mucho peor que el coronavirus. Su sufrimiento no fue fruto de sus circunstancias. El sufrimiento de Jesús no fue fruto de una élite religiosa malvada. El sufrimiento de Jesús tampoco fue fruto de un sistema de gobierno corrupto y cruel como era el del Imperio Romano. Jesús no sufrió por su raza como tantas otras personas. Jesús no sufrió por su clase social, por su estatus social. Su sufrimiento no nos muestra una crueldad esporádica ni una maldad espontánea. El sufrimiento de Jesús realmente refleja la realidad y la gravedad de todo nuestro pecado. El sufrimiento de Jesús refleja nuestra maldad, nuestra condición, lo que realmente somos. Y lo afrontó Él solo. Él solo cargó con todo, sin que faltase ninguna de nuestras maldades, ninguno de nuestros pecados, ninguna de nuestras miserias. Él tomó el lugar que nos pertenecía a nosotros. Él tomó el lugar que nos tocaba ocupar a nosotros y que era justo que ocupásemos nosotros. Él se sometió a la justicia de Dios y con su sacrificio nos redimió. Dice Hebreos 9:12: Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Y este es el consuelo que nos ofrece, que el hecho de reconocer y sufrir los sufrimientos que nosotros merecíamos, pero que Él cargó sobre sí mismo, también nos trae el consuelo que estableció por medio de su sacrificio. Así lo expresa el mismo apóstol Pablo en el último de los versículos que hemos leído al principio de la predicación y que estamos siguiendo. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. El sacrificio de Jesús no fue en vano. Con Él estableció redención, salvación, pero también consuelo. Nos consolamos por el hecho de saber que Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz, el lugar que merecíamos nosotros, y Él cargó con todo ese sufrimiento que no merecía. Dice el apóstol Pablo también en Romanos 8:17: si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse con nosotros. Qué mensaje tan esperanzador que podemos traer de nuevo a nuestras vidas en esta mañana. Hablando de esperanza, si pudiésemos imaginarnos toda la historia de la humanidad plasmada en un tapiz, si desplegásemos un tapiz y en él plasmásemos toda la historia de la humanidad, cómo hemos crecido, cuál ha sido nuestro desarrollo, descubriríamos que no hemos dejado en ningún momento de intentar crear esperanzas que nos ayudasen ante las dificultades que surgen. Pero la realidad ha sido que constantemente, continuamente, nos hemos visto superados, nos hemos visto sobrepasados. No sé si algunos recordáis que hubo una época en que las personas que enfermaban de cáncer y tenían dinero iban a Estados Unidos para tratar la enfermedad y regresar sanas. Y justo ahora con esta situación eso es impensable, precisamente porque Estados Unidos es el país con mayor número de contagiados en el mundo. El virus está tanto allí, como aquí, como en cualquier otro lugar. Lo que ha hecho ha sido remarcar
cuán frágiles somos, cómo de frágil llega a ser nuestro carácter, lo débil que es cualquier intento por nuestra parte de evitar la catástrofe, de esquivar el daño, de evitar el sufrimiento. No queremos sufrir, pero nos vemos sobrepasados. Y todo eso en lo que nos debe hacer pensar es en que realmente necesitamos una garantía de consuelo que sea de dimensiones eternas, que no se ajuste simplemente a una epidemia o a una crisis, sino que realmente tenga un carácter eterno. Y esa garantía de consuelo eterno solamente la ofrece aquel que ya ha venido y que ha cumplido con su ejercicio de Mesías, aquel que ya ha venido y ha cumplido con su actividad redentora, con su ejercicio mesiánico. Jesús ha cumplido ya lo que dice el capítulo 61 de Isaías, el versículo 1 y la primera parte del versículo 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Todo esto ya lo ha cumplido Jesús cuando vino al mundo y cargó Él solo con todo nuestro pecado, con todas nuestras miserias, para redimirnos, para salvarnos, para darnos consuelo. Pero seguimos esperando en la segunda parte del versículo 2, que dice: y proclamar el día de venganza del Dios nuestro, y consolar a todos los enlutados. Eso es lo que ocurrirá en la segunda venida de Jesús. Eso es lo que pasará cuando Él regrese. Entonces juzgará a todos los que han rechazado su obra redentora en la cruz, a todos los que no han querido consolarse en el hecho de que Él tomase nuestro lugar. Pero será entonces también, como dice el versículo, cuando culmine su consuelo sobre los enlutados de corazón. Será entonces cuando culmine la salvación de su pueblo. Y cuando estemos junto a Él, ocurrirá lo que dice Isaías 65:20. Nunca más habrá niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. Y luego también lo que dice el versículo 25. El lobo y el cordero pacerán juntos, el león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. No habrá virus, no habrán epidemias globales, no habrá atentados terroristas, no habrá guerras, no habrá crisis financieras, no habrá injusticia económica. No sufriremos amenazas, ni tristezas, ni dolor. No tendremos que cargar con sufrimientos. Todo eso lo hará el Señor cuando regrese. Así que en esta mañana creo que podemos tomar consuelo en lo que Dios ha hecho ya viniendo a este mundo, encarnándose en Jesús y tomando nuestro lugar, tomando para sí todos nuestros sufrimientos. Podemos tomar consuelo en eso. Pero también os invito a que tomemos consuelo en las promesas de Dios, que tomemos consuelo también para afrontar esta situación y las que vendrán, que podamos tomar consuelo en la promesa de Dios, en lo que Dios ha prometido que va a hacer. Que el Señor nos ayude a disfrutar de su consuelo en su plenitud. Que Dios os bendiga. Pues agradecemos a Jonathan el mensaje de esta mañana, un mensaje de consuelo para todos nosotros. Y seguidamente pues vamos a tomar estos símbolos del pan y del vino, estos días especiales en los cuales estamos ya inmersos en lo que va a ser la Semana Santa. Jesús se reunió con sus discípulos y nosotros lo vamos a hacer también, aunque sea cada uno en vuestro hogar. El hecho de juntarnos delante de estos símbolos del pan y del vino que vamos a tomar, recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Así que leemos el pasaje que tenemos en 1 de Corintios capítulo 11, versículos del 23 en adelante.
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y cuán emotivo es para mí en este día el hecho de que podamos tomar el pan y el vino, como Jesús lo hizo con sus discípulos antes de ir a la cruz, antes de morir por cada uno de nosotros, antes de padecer y dar su vida por amor de cada uno de nosotros. Así que damos gracias. Señor y Padre, gracias te damos, porque no merecemos lo que Jesús hizo por nosotros, lo que hizo por ti, por mí, pero queremos agradecértelo. A la hora de tomar el pan, a la hora de beber el vino, estamos recordando el sacrificio de Jesús para librarnos de la muerte eterna, darnos vida en Cristo, esperanza y el hecho de que un día podremos disfrutar todos juntos en el cielo, delante del trono, alabando y dando gracias a Dios. Tomemos pues ahora del pan y del vino recordando lo que Jesús ha hecho por cada uno de los que estamos haciendo este acto. Amén. Pues mi último deseo es que Dios os cuide en esta semana, que Dios nos proteja, que Dios esté con vosotros y os dé la fortaleza y la paz que necesitamos en estos momentos. Sin duda que van a haber amistades o amigos, hasta incluso familiares, que vamos a perder, pero nuestra confianza, nuestro consuelo está en Él. Así que el Señor os bendiga, el Señor os guarde, el Señor os proteja y sabe que Dios os ama y nosotros también. Bendiciones. Luego ahora vamos a escuchar una última alabanza para terminar este culto. Solo en Jesús confiado estoy, Él es la luz y la verdad, refugio es Él, amparo fiel, firme en angustia y tempestad, cuán alto amor, profunda paz, calma consolador es mi Señor, en su amor hoy firme estoy.
justicia.